Quiero usar este pasaje solamente como una base para llamar nuestra atención a la necesidad que tenemos de vivir una atmósfera en la cual Jesús sea el centro principal de todo. Generar o vivir en la atmósfera donde el Señor sea la parte principal de todo. Imagínate la atmósfera en tu trabajo cuando Jesús es lo más importante para ti. La atmósfera en tu salón de clases, la atmósfera en tu empresa, pero sobre todo la atmósfera en tu casa. Esa atmósfera donde Jesús es el centro de todo. Y bueno, la atmósfera que Jesús provoca atrae discípulos, atrae multitudes. Definitivamente, ver a Jesús en un patrón, Él tenía como un patrón, Él iba de un lugar de oración a otro lugar de oración, a otro lugar de oración, a otro lugar de oración. Y en medio de un lugar de oración a otro lugar de oración, en medio hacía milagros. El ambiente que lo cautivaba desde la madrugada, el ambiente que lo cautivaba todas las noches a veces, el ambiente que lo llenaba constantemente era el ambiente de oración. Así es que Jesús iba de un lugar de oración a otro lugar de oración y en medio hacía milagros. Porque la oración siempre va a provocar la atmósfera donde el milagro es posible. Donde quiera que se ore, siempre se genera, se crea el ambiente de milagros. Y la oración, así como ustedes y yo tenemos el idioma español, y si hablamos con un francés, si yo le hablo español a un francés y el francés no entiende español, entonces no hay conexión. Si yo no hablo alemán y el alemán no habla español y yo me suelto hablando el español al alemán, no hay manera de comunicarnos, porque hay idiomas. La oración tiene un idioma. Para podernos comunicar con Dios hay que usar un idioma. Y la oración es el medio. Y la oración tiene un idioma. Y el idioma de la oración es su palabra. Su palabra. La palabra es el idioma de la oración. Tú usas un idioma para relacionarte. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Voy a la tienda, ahí vengo. ¿Cómo te fue en la escuela? Estudia mucho, mijo. Esto. Ese es el idioma que usamos. Tú no puedes usar ese idioma cuando quieras orar. Tienes que usar el idioma que Dios entiende. El único idioma que la oración entiende. Y el único idioma que la oración entiende es el idioma de la palabra. Señor, voy a ir al trabajo, Señor, por favor, mira, ese es tu idioma. Pero hay un idioma que es el idioma de la oración es: Señor, tú has dicho que vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tú has dicho que a tus ángeles vas a enviar cerca de mí para que me guarde en todos mis caminos y yo no tropiece. Este día no habrá tropiezo. Ese es el idioma
de la oración, el idioma de la palabra. Yo puedo llegar delante de Dios con mi idioma. Señor, mira a mi esposo, ve sus conductas, ve cómo se porta, ve su corazón endurecido, ve, Señor, cómo trata. Ese es tu idioma. No te estás comunicando, es tu idioma. Necesitas usar el idioma de la oración. El idioma de la oración es su palabra. Cuando tú vas en oración, usas el idioma que Dios entiende, que el cielo entiende, el idioma que abre el cielo, el idioma que comunica. Y el idioma que comunica es la oración que lleva, el idioma es la palabra. Y cuando tú oras, debes usar el idioma correcto. Entonces, si tú vas y le dices, Señor, mi hijo, velo, Señor, se está desbaratando, está destruyendo su vida, ese es tu idioma. El cielo no se abre, la respuesta no viene, porque es tu idioma. Tú tienes que hablar el idioma de la oración, y el idioma de la oración es su palabra. Así es que cuando tú vas delante de Dios, tienes que cuidarte del idioma con el que te quieres comunicar, porque el idioma que abre el cielo y el idioma que Dios entiende es el de su palabra. Así es que cuando quieras contarle de tu cuestión económica, no le quieras dar lástima de la ruina que estás viviendo, del desempleo que estás viviendo, de la condición de la gente que no te paga, o de la gente que no te compra, o que no te cierra el contrato, o de la gente que no te apoya, porque ese es tu lenguaje. Nuestros lenguajes buscan razonar o convencer o sentimentalizar el ambiente para que alguien se compadezca y entonces conceda algo. Pero ese es tu idioma, ese es el mío. Tenemos que usar el idioma de la oración, y el idioma de la oración es su palabra. Así es que cuando yo tengo una situación económica, yo voy delante de Dios y uso el idioma correcto. Señor, tu palabra dice que el pan de cada día me lo vas a dar hoy. Tu palabra dice, mozo fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Señor, tu palabra dice que el que siembra va a cosechar, abundantemente o escasamente al sembrar va a cosechar. Y yo declaro que hay cosecha para mi vida, porque tu palabra y el cielo está atento a tu voz, porque estás hablando el idioma que el cielo entiende. Estás hablando el idioma que abre el cielo y que trae gloria y que genere la atmósfera propicia para el milagro. Alguien le da gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Ve, hay gente que dice, si yo oro, pastor, si yo oro, yo le pido a Dios. ¿Ve? Asocian la idea de orar con pedirle a Dios. Ese es su idioma. Como siempre, las necesidades nos traen a cola. Como siempre, las necesidades, para los que nos oyen en internet, nos rebasan. Entonces nosotros optamos por usar esa técnica con Dios para ver si Dios de alguna manera se compadece y busca cómo echarnos la mano, porque lo convencemos de nuestra condición. Entonces, Dios ya habló de tu sanidad. Dios ya habló de tus finanzas. Dios ya habló
de tu ambiente familiar. Dios ya habló de tus hijos. Dios ya habló de tu ministerio. Dios ya habló y ya quedó resuelto ese asunto. La fe no es algo del futuro. La fe es algo del pasado. Es decir, si yo digo que vivo en fe, no es que algo vaya a venir del futuro. Se llama esperanza lo que va a venir del futuro. Pero la fe recoge lo que ya se dispuso en el pasado, lo que ya se logró, lo que ya se heredó, lo que ya se entregó. La fe en el presente va al pasado y toma lo que ya es propio, lo que ya es pertenencia, lo que ya es herencia, lo que ya es nuestro. La fe, por eso se alimenta de aquí, porque narra lo que ya es nuestro, lo que ya nos pertenece. La fe activa en el presente, la fe viva en el presente, va al pasado y toma lo que ya está dispuesto. Tu sanidad está dispuesta. La salvación de toda la humanidad ya está lograda y ya está dispuesta. Tu bendición y tu provisión material ya está dispuesta. Las relaciones de pareja armoniosas ya está dispuesto. La salvación de tus hijos y la integración de una familia estable está dispuesto. Sin embargo, lo esperamos del futuro. Eso se llama esperanza. Pero lo que pasa es que muchas cosas no las hemos dado como un hecho, como algo que ya está, algo que ya se dio. Los miércoles estamos estudiando esto. Estamos estudiando la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Estamos estudiando la vida del creyente. Estamos estudiando la vida cristiana normal. ¿Cuáles son las características de la vida cristiana normal? Hay una vida cristiana común, pero hay una vida cristiana normal. La vida cristiana común, yo vine el domingo, me voy a la casa, al rato veo la tele, al rato me voy a comer, al rato me peleo, al rato me voy a ver a dónde, a un ambiente no propio. Mañana voy a la chamba y me ocupo. Es la vida común. Oro, medio oro, no oro, leo, medio leo, no leo. Ni para qué me preocupo en venir el miércoles, ni para qué me inscribo en el diplomado de matrimonios, o para qué vengo a la reunión de este jueves con las mujeres, con un invitado. ¿Para qué? La vida cristiana común solamente piensa de un domingo a otro, o en algún momento cuando hay algún invitado, para no ir al pastor, pues oímos al invitado y vengo. Es común. Es común. Pero lo normal en la vida de Jesús era la oración. Iba de un lugar de oración a otro lugar de oración, y en medio hacía milagros. Los milagros eran como el resultado normal, natural, del hecho de que Él podía crear una atmósfera donde, Padre, tú me enviaste, tú me dijiste, tú me prometiste, y yo no voy a hablar nada de mí mismo. Ese es mi lenguaje. Señor, yo no voy a hablar nada de mí mismo. Solamente voy a hablar lo que tú me digas. ¿Qué les parecería si le copiáramos a Jesús esa actitud? Señor, yo no voy a hablar nada de mí mismo. Ese es mi lenguaje. Yo de mí mismo no hablo nada, sino hablo todo lo que el Padre me da que hable. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado mucho para que lo hablemos? Amén, 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 amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ve. Entonces, muchos de nosotros nos frustramos, nos pegamos unas buenas frustradas porque no entendemos estas verdades que en un momento dado parecen sencillas, pero son profundas, sobre todo cuando tienes la obligación de vivirlas, cuando hay que vivirlas. Entonces, la fe recoge los beneficios que ya están dispuestos. Tu salvación ya está dispuesta. El Señor ya hizo todo
lo que se requería para que seas perdonado de todos tus pecados y seas salvo. Hoy en día no necesitas irte de rodillas. Hoy en día no necesitas caminar distancias. Hoy en día no necesitas sacrificios. Hoy en día no necesitas obras que tú tengas que hacer. No, porque ya está hecho. La fe me hace ir y decir, ya se proveyó, ya se dispuso de mi salvación. ¿Cuántos están aquí todavía? Así es que cuando llegamos a la palabra y tomamos una lectura como la que estamos tomando esta mañana, nos damos cuenta que hay dos tipos de atmósferas en el mundo. Hay una atmósfera donde Jesús es el centro y donde los muchos discípulos y la gran multitud van. Acaba de suceder el milagro de una mujer que tenía 12 años tirando sangre y no podía pararla. Una mujer con un flujo constante de sangre. Gastó todo su dinero, no pudo ser sana. Y resulta que como pasó Jesús por ahí, ella usó el lenguaje y dijo, si toco su manto, si toco el manto, va a suceder algo milagroso. No necesito una cita, no necesito que me vea, voy a pasar lo más inadvertida. Y resulta que el Señor Jesucristo, cuando la mujer lo tocó, fue sana ella. Y Jesús inmediatamente supo que algo había pasado. La historia la conocen. El milagro sucedió. Y luego una persona que se estaba muriendo, este centurión o este siervo, amigo íntimo, cercano de un romano, se está muriendo. Y entonces va y le pide a Jesús que haga otro milagro. Y uno termina ese pasaje cuando el romano va a la casa, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Resulta que el que estaba, ¿verdad?, allí en la condición era a punto de morir. Se me está muriendo, a punto de morir. Pero todo cambia. En la atmósfera donde Jesús es el centro, todo cambia. Así es que los muchos discípulos y la gran multitud están allí en una atmósfera de oración y de milagros. Lo que más les gusta a ellos son los milagros, como a nosotros. Lo que más les gustan a ellos es lo que se ve, la gratificación de los sentidos. Así es que ellos están viendo todo lo que está pasando, pero además son cercanitos al que los hace, y por lo tanto, hasta cierto punto hay cierto grado de ego siendo alimentado a la hora de que soy cercano a alguien, a un obrador de milagros como este. Hasta que llegó el momento en que no aguantaron y tuvieron que decirle: Señor, ya no aguantamos, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Porque se dieron cuenta que ir de un lugar de oración a otro lugar de oración, y que Jesús no le importaba si era noche, no le importaba si había sido muy duro el día, no le importaba si se había madrugado, no le importa. Él no desperdiciaba la oportunidad de estar con su Padre. Y fue ahí donde entendió: Padre, lo que tú me diste, lo que tú me enviaste, la tarea que tú me has dado. Y solamente hablaba lo que el Padre le había dicho. Se concretaba a obedecer lo que el Padre le había dicho. ¿Qué pasaría en tu vida si tú tomaras a Dios por su palabra? ¿Qué pasaría si aprendieras este lenguaje y empezaras a usarlo en tu vida de oración? El resultado sería que ibas a generar la atmósfera de milagros. Aunque te encuentres un pasaje donde dice que Saúl fue desobediente,
Aunque te halles un pasaje donde dice que Saúl, Dios le dijo: Saúl, acaba con todo, te voy a dar una victoria grande sobre tus enemigos, pero no los dejes a ninguno, consume todo, no importa la edad, no importa la forma, si las vacas están gordas, si se ven muy bien, si los ganados, incluso si las personas o el rey, acaba con todo. Ese es un cáncer que tiene que ser arrancado desde la raíz, y yo te voy a dar victoria, porque este pueblo ha llegado a un punto donde tengo que tratar con él de esta manera, porque está en peligro todo el futuro y las generaciones que vienen. Saúl dice que vio todos los ganados que había y los apartó, y vio todo lo mejor que había y lo apartó, y vio todo lo peor que había y lo quemó y lo consumió. Y de pronto el profeta Samuel llega y ve y le dice: ¿qué oigo, Saúl? ¿Qué está pasando? Y Saúl dice: es que el pueblo me presionó, el pueblo quiso apartar. Era él es el rey. El pueblo quiso apartar lo mejor para sacrificarlo. Falso, mentiras, no es cierto, es desobediencia. Y Dios le dice: no, esto es desobediencia. Esto es desobediencia. Y tú lees ese pasaje. Entonces, cuando vas en tu idioma de oración, tú dices: Señor, veo lo que pasó con Saúl por desobediencia. Yo no quiero caminar en desobediencia, Señor. Yo no quiero andar en desobediencia. Quiero obedecer tu palabra. Porque te amo, obedezco lo que tú mandas. Porque te amo, obedezco lo que tú dices. Y yo quiero ser obediente. Entonces oras en el idioma correcto. Aunque hayas leído ese pasaje de Saúl, lo aplicas o lo haces. Usas el idioma de esa escritura para tener tu conversación con Dios. Así es que es bien importante. Estoy diciendo que cuando hay oración se generan atmósferas, y la atmósfera de la oración es extraordinaria. Una atmósfera donde Jesús es el centro y donde se habla el idioma de la oración, que es la palabra. Entonces provoca resultados impresionantes. Muchos discípulos y una gran multitud, y Jesús es el centro. Debemos hacer a Jesús el centro. Deberíamos hacerlo famoso. Deberíamos viralizarlo. Deberíamos de hacer posible que Jesús pudiera ser una expresión constante en nuestras mentes y en nuestras bocas. No por andar diciendo Jesús, Jesús, sino por lo que Él es capaz de hacer. Amén. Pero hay otra multitud, hay otro grupo. Hay un grupo en el mundo donde Jesús es el centro, donde se genera una atmósfera, donde hay muchos discípulos y hay una gran multitud. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo, y esta viuda, que es una condición a la que la condición de relación humana en el peor escenario es la viudez. En algún momento dado, no es fácil ser viudo o viuda, no es fácil. Bueno, pues aquí tenemos otro cuadro. Hay una mujer viuda. El momento óptimo de la vida humana es la juventud, vigor, fuerza, decisiones, posibilidad, la juventud. Y resulta que aquí hay muerto un joven. Así es que no solamente es viuda, sino que su único hijo, un joven, está muerto. Está muerto. Así es que tenemos nosotros la situación de que el estado de la muerte es el final para muchos. Tenemos a una mujer que está viuda, y tenemos a un joven que está muerto, y tenemos a una gran multitud que está acompañando a la mujer, porque aquí dice que así como había una gran multitud en aquel grupo, también dice aquí
cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, verso 12, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Así es que este ambiente es de luto, es de duelo, es de pérdida. El ambiente de este grupo es un ambiente de lamento, es la viudez, es la juventud que se pierde y se muere. Es el punto final de todo, dos grupos. ¿Y dónde se hallan? Se hallan en la pura frontera. Es ahí donde se marca la línea, porque dice que cuando unos iban entrando a la ciudad, en la puerta de la ciudad se encontraron con el otro grupo, que eran los que iban saliendo a enterrarlo. Es en esa frontera donde nos encontramos los seres humanos. Por una parte, aquellos donde Jesús es el centro, donde Jesús es bienvenido a la vida, es bienvenido al matrimonio, es bienvenido a la familia, es bienvenido a los planes, a los proyectos. Es donde Jesús se convierte en el centro. Es donde generamos una atmósfera propicia. Ese es un grupo. Pero luego en la frontera misma, en la raya misma, en la puerta, hay otro grupo que también convivimos con él. El hecho de que uno se solidarice y que tengamos gestos solidarios con los que sufren es muy humano, es necesario, es natural, es normal. No puede uno no compadecerse y no acompañar el duelo, el llanto, el lamento, la pérdida de otros, porque somos seres humanos. Pero finalmente la atmósfera es de pérdida, la atmósfera es de luto, la atmósfera es de muerte, la atmósfera es de desesperanza. Y se encuentran exactamente en la frontera, en la línea. Dice aquí, y he aquí que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que venía. Qué interesante. Es ahí donde se parten las cosas. Es ahí donde se establece la gran diferencia. Lo más extraordinario es entender que cuando Jesús llega a la situación de viudez, a la situación de muerte, a una juventud que ha muerto, a un luto y a una humanidad que lo único que tiene es consolar al que está lastimado, consolar al que llora, consolar al que ha tenido una pérdida. Lo único que puede ofrecer es eso. Jesús llega para transformar totalmente la atmósfera y transformar totalmente el ambiente. Cristo llega a tu vida, Cristo llega a tu matrimonio, Cristo llega a tu familia, Cristo llega a una ciudad, Cristo llega a un lugar y hace la gran transformación en la frontera del dolor humano, en la raya donde están sus pérdidas, allí donde el ser humano llora, lamenta, ahí donde hay luto, ahí donde hay esa condición. Jesús llega y se hace presente. Y siempre es capaz de llenar la atmósfera, una atmósfera de llanto, una atmósfera de luto, una atmósfera de tristeza. El Señor lo cambia totalmente. Y es entonces cuando leemos al profeta y al salmista decir: has cambiado mi lamento en baile, me has rodeado de alegría. Gloria al Señor. Me quitaste un manto de luto y de ceniza y me has llenado con un óleo de alegría. Óleo de alegría en lugar de cenizas. Así es que no sé cuál sea la condición que tú estás pasando. Lo único que podemos decir es que debemos hacer a Jesús el centro de todo. Yo creo que como iglesia Dios nos está llamando la atención y nos está jalando las orejas para que todos nosotros en lo individual, empezando conmigo, podamos hacer a Jesús el centro de todo, la razón de todo. Sin Jesús no vas a hacer nada. No lo digo yo, lo dice Cristo: sin mí nada podéis hacer. Así es que aunque vivimos en dos grupos, en dos ambientes, en dos situaciones, y aunque no nos atreveríamos a negar la realidad
Porque la realidad es que si es viuda, la realidad es que si hay muerte, la realidad es que si era un joven, la realidad es, esa es una realidad, no la vamos a negar. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús hace la diferencia en nuestra realidad? ¿Cómo es que permites tú, yo, que Jesús se haga presente en la realidad? Y cuando deberían de verte derrotado, fracasado, cuando tú tendrías que dar la impresión de ser una mujer desilusionada, abandonada, frustrada, deprimida, encerrada con las luces apagadas, resulta que en medio de tu llanto cantas, en medio de tu situación adoras, en medio de tus experiencias te refugias totalmente en el Señor. Y resulta que aquello que parecía que te destruía termina haciéndote mucho más fuerte. Y la última expresión de Víctor, esta pequeña, de repente lo que tú vives se vuelve una pequeña tribulación. Se vuelve una tribulación que obra un eterno y fuerte peso de gloria. El anhelo de ver la gloria y de operar en la atmósfera divina pasa por el ejemplo de Jesús de ir de un lugar de oración a otro lugar de oración y en medio generar la atmósfera del milagro. Entender que el lenguaje de la oración es muy diferente al lenguaje que yo hablo en este mundo. El lenguaje de la oración es su palabra. Y cuando estoy en su palabra, la palabra produce algo que se llama fe. Y me doy cuenta que la fe no es algo que Dios vaya a hacer. Es algo que ya está hecho. La fe se basa en un hecho consumado. Es algo que ya sucedió. Por lo tanto, la fe no va al futuro. La fe va al pasado para tomar lo que ya ha sido hecho a nuestro favor y apropiarlo en el presente y decir: Señor, tu palabra dice, y yo lo tomo, y yo lo creo, y yo te alabo, y yo te agradezco, y yo de antemano celebro. De otra manera, lo único, hasta por un callo podemos volvernos gente que en este grupo solamente llora. Pastor, no puedo ir a la iglesia, tengo un callo. Es más, no es callo, es Juanete, pero así con J, Juanete, para que yo diga: hermano, quédese en la casa. Entonces, lo que el Señor dice es: oye, si es tu viudez, si es tu duelo, si perdiste tu empleo, si perdiste con tu novio, con tu novia, si hubo una situación que te ha lastimado o herido, bueno, deja que otro ambiente entre al tuyo y lo transforme totalmente. ¿Cómo dormiría esa viuda esa noche? Resulta que el chavo se paró, el joven se paró y comenzó a hablar. ¿De qué hablaba? No dice ahí. No dice de qué hablaba. ¿Pero de qué hablaría? Porque estuvo a un pelito de que le echaran unas media tonelada de tierra encima. Sin embargo, Jesús hizo la gran diferencia. Cuando el duelo te quiso atrapar y ahogar, cuando la desesperanza se quiso apoderar de ti, cuando aparentemente el luto era tu punto final, cuando todo estaba acabado, cuando aparentemente tus ojos no miraban más, llegó a tu frontera Jesús y se encontró contigo exactamente donde estaba tu necesidad. ¡Qué maravilla! ¿A poco no nos ha pasado un montón de veces que Jesucristo siempre se encuentra con nosotros en el punto exacto de nuestra necesidad? ¡Aleluya!
Gloria al Señor. ¿Cuántos se alegraron cuando cerré la Biblia? Ya va a terminar. Lo que estoy diciendo es que tú necesitas a Cristo. That's what I'm saying. No la vas a hacer, no la vas a armar. No se va a poder de otra manera. It won't be possible. Or it is impossible. Completamente imposible. Completamente imposible. El día que Cristo llegó a mi casa, yo no había nacido. Llegó a mis padres. Y ese día, aunque yo no hubiera nacido, me estaba esperando algo que yo iba a ir a recoger, porque la fe llegó a mi casa y fui y recogí una herencia. Porque cuando mis padres oraban, dijeron: Señor, tú has dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es que cuando yo nací, fue cuestión de años, unos 13, 14, 15 años. Aunque toda la vida estuve oyendo la palabra, a mis 15 años, el Señor me rescató. A los 15 años, ya cuando mi corazoncito andaba medio endureciéndose, ya cuando Jesús se me había vuelto medio rutinario y obligatorio, ya cuando la frontera entre la religión y la relación con Cristo se vuelve más religión que relación, Cristo llegó como Él es y me amó y lo sentí, lo recibí, me quedé con Él, lo abracé y, como dice el Cantar de los Cantares, no lo dejé ir. Y no lo he dejado ir desde 1973, principios del 74, cuando me entregué a Cristo. No lo he dejado ir. Así es que, en vez de estar contando los años que tengo, reciba la palabra. Amén. Convirtió a los 15, 73. Tú necesitas a Cristo y yo también. ¿Cuántos saben eso? Así es que como dicen los niños, no te desapartes de Cristo. No te separes. No te ha hecho ningún mal, solo te ha hecho bien. No le des la espalda. Porque cuando menos pienses vas a estar integrado a aquel grupo donde la muerte es el centro, donde el duelo y el lamento y la solidaridad que caracteriza a los hombres va a ser tu ambiente. Solamente deja que Jesús te mantenga en su ambiente. Provoca el ambiente haciendo a Jesús el centro, usando la oración y el lenguaje de la oración. Usa a su nombre gloria, a su nombre la gloria. Alguien de ustedes en esta mañana no tiene que irse de aquí sin haber dicho: yo quiero a Jesús en mi corazón, yo quiero darle mi vida a Él, yo quiero a Jesús en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Yo quiero trabajar con Él, estudiar con Él. Quiero que me acompañe pues a cada uno de los momentos que voy a vivir a partir de ahora. La fe es el hecho de que tú vas y tomas algo que está dispuesto para ti y ya está dispuesto el perdón de tus pecados. La mesa está servida. Y la parábola enseña que lo peor que le puedes hacer a Dios es
que Él prepare lo mejor en su mesa y que tú le digas que acabas de comprar un terrenito y lo tienes que revisar y que no puedes ir a sentarse con Él a la mesa y participar con Él en la fiesta. That's the worst thing you can do. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Así es que, mi querido amigo, tú que nos acompañas hoy, o tú que le has estado ahí medio jugando, indeciso, indefinido, que te metes a aquel grupo y recibes las consecuencias y allá estás, porque Cristo no es el centro de tu vida y vives una realidad dura. Por eso es realidad. Te golpea la realidad porque el mundo vive su realidad. Debes de dejar entrar a Jesús para que tu realidad sea cautivada por su persona y por el ambiente que Él provoca. No es que la vida sea fácil, no es que no vaya a haber problemas con Jesús, no es que ya se arreglará todo, no, es la capacidad que tenemos de enfrentar la realidad de las cosas, pero ahora con Jesús. Y el ambiente siempre será mejor. Por eso nuestros funerales se distinguen. Por eso cuando llevamos a un creyente a sepultar, cantamos, celebramos, sin que se nos prohíba llorar. Pero aún el llorar es diferente en aquel grupo a este. La Biblia dice que pueden llorar, dice Pablo, lloren, pero no lloren como los que no tienen esperanza. Así es que el creyente no llora como aquel grupo, llora como este grupo, porque Cristo es el centro de nuestra esperanza, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos y Él es el que nos da vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Alguien que diga: yo quiero a Cristo. Alguien que diga: yo tengo a Cristo. Mira, no se oye nada. No sé, yo creo que es lo fuerte del aire. Yo tengo a Cristo. ¿Cuántos saben eso en tu oficina? ¿Cuántos saben eso en tu círculo, en tu mundo? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos lo saben? Observándote, viéndote. ¿Cuántos dicen: qué rara esta persona? Este tiene algo. Algo trae. ¿Cuántos de ustedes hacen que se note que Jesús es la atmósfera? ¿Cuántos de ustedes en la chamba ponen la computadora y están jugando ahí a las cartas? ¿Cómo se llama eso? Cuando hay gente que... Yo voy a oficinas, solitario, no sé cuál, pues, pero nunca en mi vida he jugado eso. Entonces, ¿será que la música que oyes aquí es una y la música que oyes por allá es otra? Donde el caballo, el perro, el burro, el infiel, el pérfido, el bandido, la rata asquerosa, ¿cómo dice la señora aquella? Inmunda, como la Paquita, pues. Y lo que canta, ¿no? Entonces, ¿será que tú no eres alguien que camuflajea ambientes para causar impresiones? No creas que las impresiones son igual a la atmósfera de la presencia de Cristo. No te engañes. La presencia de Cristo así se distingue. Es curioso cómo hay gente que puede ir a la expo y pagar 2,000 pesos o 3,000 para oír a Julián. O se iban a ver al John Sebastian antes. Pero no
no se atreven a ir a un concierto cristiano, porque finalmente sí cuesta todo. Curioso, ¿no? ¿Cuál es el ambiente tuyo? El ambiente tuyo está saturado de Cristo. Esa es la reflexión esta mañana. Vamos a invitarte a ti. Habrá alguien que diga: pastor, ya estuvo bueno, pinto la raya. De hoy en adelante yo quiero tener a Cristo en mi vida. Quiero entregarme a Él. Habrá alguien que diga: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Nunca lo he hecho. He andado mal, he andado descuidado, alejado. Pero a partir de hoy me integro a ese grupo donde Cristo es el centro. Probablemente en una primera instancia yo sea como la gran multitud que lo sigue, pero llegará el momento en que sea un discípulo y me haga uno de los muchos discípulos, porque dice que muchos discípulos lo seguían y una gran multitud. Quizá empieces como multitud con Él hasta que te vuelvas un discípulo cercano a Él. Alguien dice: yo quiero a Cristo. Levanta tu mano. Gracias, caballero. ¿Alguien más? Dios bendiga. Dios bendiga, Señor. ¿Alguien más? Yo quiero a Cristo. Dios te bendiga, mi hijo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Señor, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Yo quiero a Cristo en mi vida. No quiero rechazarlo. No quiero endurecer el corazón. No quiero. Dios bendiga. ¿Habrá alguien más? Yo de una vez por todas quiero darle mi vida. Señor, gracias, hijita. Gracias. Dios bendiga. Haz deseable a Cristo por tu estilo de vida. Haz que la gente desee a Cristo por la atmósfera que te envuelve. Deja que la atmósfera de tener a Cristo sin palabras provoque que otros se les haga agua a la boca por tener lo que tú tienes, y que los reflectores no vayan a tu persona. No vayas a cometer el error. Deja que los reflectores apunten hacia Cristo. A ustedes que han levantado la mano, quiero orar con ustedes. Les voy a pedir por favor que en un momento más vengan conmigo, y ahí el grupito vamos a echar una platicadita y una oracioncita. ¿Cuántos de ustedes optan y deciden por el ambiente de Cristo? Ya tengo a Cristo, me quedo en ese ambiente. ¿Cuántos de ustedes intensificarán esa atmósfera? ¿Cuántos saben que se nota cuando uno se empapa de ese ambiente? ¿Cuántos saben? Y también se nota cuando te empapas de aquello. Se nota. Pon tu mano en el corazón. Dile a Jesús. Talk to him. Habla con Él. Habla con Él. Dile, platícale. Dile: Jesús, me quedo contigo. Tú nos pides que no tengamos una mente dividida. Tú nos pides que no compartamos el corazón. Nos los pides todo. Con toda tu mente, con todo tu corazón. Tú nos dices que dediquemos toda nuestra fuerza a ti. Tú nos dices que nuestra alma no esté dividida, con toda nuestra alma para ti. Señor Jesús, queremos vivir la atmósfera donde tú eres el Señor, donde tú eres Rey, donde tú estás a cargo y en control de todo. Quédate en mi casa y yo te ofrezco mi casa, mi vida, pues, para que tú vivas. Señor, cuánta resistencia he opuesto, porque quiero vivir yo y no te dejo a ti vivir tu vida en mí. Desplázame, suplántame una vez más. Ya me suplantaste en la cruz. Ahora suplántame, súpleme, desplázame aquí. Ya no quiero vivir yo. Vive tu vida en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desplázame, vive tú. No solo quiero menguar, quiero desaparecer, muerto.
muerto para mí, vivo, resucitado para ti. Lo que ahora viva en la carne lo quiero vivir contigo. Lo que me permitas vivir en la carne lo quiero vivir en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que anhelo. Enséñame. Enséñame. Enséñame, enséñame, enséñame. Enséñame, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Aleluya. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios siempre, siempre, siempre tenga de ti misericordia. Y que el Señor siempre ponga en ti paz. Bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito al acostarte, bendito al levantarte, bendita la obra de tus manos, tu trabajo. Y yo declaro que esta semana cosecharás, levantarás una cosecha no imaginada, no esperada. Dios enviará en esta semana provisión extraordinaria que no esperabas y le vas a dar la gloria a Dios. Bendito sea la obra de tus manos, tu trabajo, bendito el fruto del vientre, tus hijos, bendita tu alacena. Seguramente tu enemigo querrá venir contra ti por un camino, pero lo verás huir de delante de ti por 7 caminos en el nombre de Jesús, porque la atmósfera donde Cristo es el centro, puedes más que cualquier otra cosa. Y cuando nos volvamos a encontrar, tendremos un testimonio de que el Señor Jesús es el todo y el centro de nuestras vidas. Y cuando cantemos y cuando alabemos y cuando adoremos, entonces estaremos tan plenos y tan llenos, porque entonces esa atmósfera va a cautivar nuestras vidas. Alguien dice amén. Amén. Bendiciones.